A ver, pensemos en el cuerpo humano. O sea, vivimos en él cada segundo de nuestras vidas. Pero, ¿qué tanto sabemos realmente sobre cómo funciona? Es una máquina increíblemente compleja, llena de secretos que, la verdad, hasta a los científicos les vuela la cabeza. Así que en los próximos minutos vamos a clavarnos en algunas de las maravillas que se esconden justo bajo nuestra piel. Ok, para arrancar, ahí les va una pregunta que está interesante. Imagínense que quisiéramos armar a un ser humano desde cero, ¿no? Usando nada más los puros elementos químicos que lo componen. ¿Cuánto costaría? Pues la respuesta depende mucho de a quién se le pregunte. Mire, por un lado, en 2013 la Real Sociedad de Química del Reino Unido se puso a hacer cuentas y dijo que los 59 elementos esenciales costarían casi 100,000 libras. Una lana. Pero por otro lado, un cálculo de un programa de ciencia en Estados Unidos lo bajó a solo $168. Y esta diferencia tan abismal, la verdad, nos dice algo súper importante. El verdadero valor del cuerpo no está en sus ingredientes. Y ahí está el punto clave, ¿no? Porque incluso si tuviéramos todos los ingredientes, todos los químicos, al final del día lo único que tendríamos sería un montón de polvo. Inerte. No tendríamos vida. Esa chispa, esa cosa intangible que nos da conciencia y nos hace ser quienes somos, eso simplemente no tiene precio. No se puede fabricar. Y bueno, hablando de vida, resulta que no estamos solos. O sea, no somos una sola entidad. Cada uno de nosotros es en realidad como un ecosistema andante, un planeta entero para miles de millones de organismos microscópicos. 40,000. ¿Y qué es ese número? Bueno, es la cantidad de especies de microbios que viven en nuestro cuerpo. 40,000. Para que se den una idea de la escala, piensen que nada más en el interior de la nariz coexisten unas 900 especies diferentes. Somos, literalmente, un universo de vida. A todo este conjunto de microbios se le llama microbiota, y es tan pero tan importante que ya muchos la consideran como si fuera un órgano más. Y ojo, no hablamos solo de bacterias, ¿eh? Tenemos de todo. Virus, hongos y otros microorganismos. Su trabajo es, vital. Nos ayudan a digerir la comida, a producir vitaminas e incluso entrenan a nuestro sistema inmune. Sin ellos, simple y sencillamente, no podríamos vivir. Pero claro, todo esto es un equilibrio súper delicado. Miren, de más de 1,000,000 de microbios que conocemos, solo unos 1,415 nos pueden hacer daño. La inmensa mayoría son buenos o inofensivos. El problema es que esa pequeñísima fracción es responsable de casi 1/3 de todas las muertes humanas. Y este balance tan frágil nos deja clarísimo por qué la resistencia a los antibióticos es una de las amenazas más grandes que enfrentamos hoy en día. Bueno, dejemos por un momento nuestro ecosistema interno, para pasar al centro de mando, a esa estructura de 1,5 kg que genera cada uno de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. Sí, vamos a hablar del cerebro. Seguro que esta frase les suena, ¿verdad? La idea de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Es súper popular, la hemos visto en películas, en libros, en todos lados. Pero la pregunta es, ¿hay algo de cierto en esto? La respuesta es un rotundo no. Es completamente falso. De hecho, es uno de los mitos más grandes de la neurociencia. Los escáneres cerebrales modernos nos muestran que, si bien no todas las áreas están activas al mismo tiempo, a lo largo de un día normal usamos prácticamente el 100% del cerebro. No hay partes dormidas por ahí, esperando a ser descubiertas. La realidad es muchísimo más impresionante. El cerebro es una obra maestra de la eficiencia. A ver, se lleva el 20% de toda nuestra energía. Es un montón, pero funciona con las calorías que tiene un solo panqué. Y aunque es entre 75 y 80% agua, sus 86,000 millones de neuronas forman una red de conexiones tan compleja que ninguna supercomputadora se le compara. De ahí, de esa red, nace todo lo que somos. Pero ojo, el cerebro no controla todo con puros impulsos eléctricos. Una parte enorme de la comunicación dentro del cuerpo se da a través de mensajeros químicos. Y aquí es donde entran en juego las hormonas. Entonces, ¿qué son exactamente? Bueno, podemos imaginarlas como el sistema de mensajería del cuerpo. Son sustancias químicas que se producen en un lugar, viajan por la sangre y entregan instrucciones súper específicas en otro lugar. Y controlan prácticamente todo, desde el crecimiento y el hambre hasta el estado de ánimo o el sueño. Y para entender el poder inmenso que tienen, solo hay que ver la historia de Robert Wadlow. Él tuvo un problema en su glándula pituitaria, que es una cosita del tamaño de un frijol. Esto provocó que su cuerpo produjera hormona del crecimiento sin control. El resultado, creció hasta alcanzar casi 2,5 metros de altura a los 22 años. Su caso es un ejemplo increíble de cómo el más mínimo desajuste hormonal puede redefinir por completo una vida. Pero así como pueden causar problemas, el entender las hormonas también nos ha dado milagros. El mejor ejemplo es la insulina.
Antes de que la descubrieran, un diagnóstico de diabetes tipo 1 era básicamente una sentencia de muerte. Pero cuando los científicos lograron sintetizarla, los efectos fueron tan espectaculares que un historiador lo describió como lo más parecido a una resurrección en la historia de la medicina. Pacientes que estaban en coma volvían a la vida. Ahora cambiemos de tema y hablemos de nuestra estructura física. Y aquí hay que aclarar algo bien importante. El cuerpo humano no es un diseño perfecto. Para nada. Es el resultado, a veces elegante, pero siempre imperfecto, de millones de años de evolución. De un montón de accidentes maravillosos. Por ejemplo, el simple hecho de caminar erguidos. Por un lado, fue algo revolucionario. Nos liberó las manos para crear herramientas, pero esa ventaja tuvo un costo altísimo. Para poder balancearnos, nuestra columna se tuvo que curvar. Y de ahí vienen los dolores de espalda crónicos que tantos padecen. Además, la pelvis se hizo más estrecha, lo que convirtió al parto humano en uno de los más peligrosos y dolorosos del reino animal. Un trueque, digamos. Y muchos de estos diseños evolutivos pues chocan con nuestro estilo de vida actual, lo que causa las llamadas enfermedades de desajuste. El azúcar es el ejemplo perfecto. Nuestro cuerpo evolucionó para buscarla con locura, porque era una fuente de energía difícil de encontrar. Pero claro, no está preparado para las cantidades que consumimos ahora. La OMS recomienda un máximo de 5 cucharaditas al día. El promedio en lugares como Estados Unidos es de 22. Es una desconexión brutal que tiene consecuencias devastadoras para la salud. Y ya para ir cerrando, es importante reflexionar. Por un lado, es increíble lo lejos que ha llegado la medicina, pero por otro, es abrumador todo lo que todavía nos falta por entender. El misterio continúa. El conocimiento médico ha avanzado de una forma que es casi de ciencia ficción. Y sin embargo, para muchísimas funciones básicas como el sueño, todavía no entendemos del todo el por qué. Piénsenlo, pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Sabemos que es vital, que nos ayuda con la memoria, que repara el cuerpo, pero la razón fundamental de por qué necesitamos apagar la conciencia para que todo eso suceda sigue siendo un misterio. Al final, el cuerpo humano guarda muchísimos secretos. Es el universo más cercano que podemos explorar y, sin embargo, gran parte de él sigue siendo un mapa en blanco. Cada descubrimiento solo parece revelar más y más complejidad. Lo que nos deja con esta última pregunta. De todas las maravillas que ocurren en este preciso instante dentro de cada cuerpo, ¿cuál es la más sorprendente? Es un recordatorio de que el simple hecho de estar vivos es quizá el milagro más grande de todos.